Programación lineal, método simplex. A continuación se observa un problema que será resuelto mediante la forma CJ menos ZJ. Aquí se observa la definición del problema y se tiene como objetivo maximizar el beneficio por día, o sea que se trata de un caso de maximización. A continuación se observa una tabla en donde se encuentran resumidos los datos que estuvieron anteriormente descritos. Para comenzar con la solución de este problema debemos primero plantear la formulación del modelo matemático, o sea, variables de decisión, función objetivo y restricciones. En este caso las variables de decisión quedan descritas de la siguiente forma: x1 igual a las unidades que deben producirse del producto A, x2 unidades que deben producirse del producto B y x3 las unidades que deben producirse del producto C. Como lo indiqué anteriormente, se trata de un caso de maximización, en donde la función objetivo queda descrita de la siguiente forma: 20x1 más 35x2 más 45x3. Para este caso surgen tres restricciones, entre ellas están 2x1 más 6x2 más 2x3 menor o igual a 480, 3x1 más 6x2 más 2x3 menor o igual a 480, 2x1 más 2x2 más 4x3 menor o igual a 480 y las variables de no negatividad. Para comenzar a solucionar este problema mediante el método SJ menos ZJ, se deben seguir ciertos parámetros para la construcción de la tabla simplex, en donde si se trata de un caso de maximización o de minimización y encontramos una restricción que tiene un menor o igual, se añaden variables de holgura positiva. Si tenemos que en la restricción se encuentra una igual, añadimos variables artificiales positivas, o si son mayor o igual, se añade una variable de holgura negativa y una variable de artificial positiva. Para comenzar a plantear nuestro ejercicio, tomamos como variable entrante el mayor positivo si es un caso de maximización o el mayor negativo si es un caso de minimización. Y terminamos de iterar cuando los valores en la fila de CJ menos ZJ son negativos en un caso de maximización, o cuando los valores en la fila de CJ menos ZJ son positivos. Para comenzar a resolver este ejercicio debemos seguir ciertos pasos. Primero, convertir las inecuaciones en ecuaciones. Para esto debemos seguir los parámetros que establecí anteriormente. Aquí encontramos una nota en donde dice recordar, o sea, para las restricciones de tipo menor o igual que se utiliza una variable de holgura, como lo había dicho, no negativa, que se adiciona al lado izquierdo de la restricción para convertirla en una igualdad equivalente. Y las variables de holgura se incluyen en la función objetivo. Aquí observamos nuestras restricciones en nuestra función objetivo. Como observamos, todas nuestras restricciones tienen menor o igual que. Al momento de pasar las ecuaciones quedan descritas de la siguiente manera: 2x1 más 6x2 más 2x3 más s1, que sería nuestra primera variable de holgura, igual a 480. 3x1 más 6x2 más 2x3 más s2, donde s2 es nuestra segunda variable de holgura, pero debe ser diferente a la anterior, igual a 480, y de igual forma en la tercera restricción. 2x1 más 2x2 más 4x3 más s3, igual a 480. En la función objetivo también se deben incluir estas variables de holgura, pero acompañados por coeficientes ceros para que no alteren nuestra función objetivo. De igual forma se vuelven a escribir las restricciones en no negatividad. Como paso 2, debemos realizar la construcción de la tabla. Aquí observamos los datos que encontramos anteriormente y procedemos a construir nuestra tabla. Esta tabla está escrita por una fila de CJ, unas variables básicas, una columna de variables básicas, CJ,
CJ y la fila de CJ menos ZJ. Todas las variables que se encuentran en nuestra función objetivo y los términos independientes. Para la primera fila de S1, añadimos los valores de la restricción que corresponde a esta variable de holgura. Por ejemplo, el coeficiente de x1 es 2, el coeficiente de 6 es... el coeficiente de x2 es 6, el coeficiente de x3 es 2, el coeficiente de S1 es 1, y como en esta restricción no se encuentran las variables de holgura S2 y S3, se rellenan con ceros en la tabla. Y nuestro término independiente es 480. Para nuestra segunda restricción se hace de igual forma. X1 tiene como coeficiente 3, X2 como coeficiente 6, X3 coeficiente 2. S1, como no se encuentra en esta restricción, se rellena con 0. S2 tiene coeficiente 1 y S3, como tampoco se encuentra en esta restricción, se rellena con 0 y el término independiente es 480. De igual forma para la tercera restricción, en donde observamos que no se encuentran las variables de holgura ni S1 ni S2, y de igual forma en la tabla se rellenan con ceros, y los coeficientes de x1 aquí es 2, el coeficiente de x2 es 2, el coeficiente de x3 es 4. Para llenar nuestra fila de ZJ, procedemos a multiplicar los valores que se encuentran en las variables básicas de la función objetivo. Vemos que en la función objetivo está 0S1, 0S2 y 0S3. Aquí vemos 0S1, 0S2, 0S3. El 0 lo multiplicamos por el número de cada columna y lo sumamos. O sea, 0 por 2, 0, más 0 por 3, 0, más 0 por 2, 0. Y vemos que como resultado tenemos 0. Como observamos que todos estos números son ceros, de igual forma toda nuestra fila de ZJ va a resultar en 0, incluyendo los términos independientes. Para hallar nuestra fila de CJ menos ZJ, simplemente restamos todo lo que se encuentra en la fila de CJ menos la columna de ZJ. Recordemos que la fila de ZJ son los términos que acompañan a nuestra función objetivo. Observamos que en nuestra función objetivo vemos 20 acompañando a x1, 35 acompañando a x2 y 45 acompañando a x3. Para nuestra primera iteración con respecto al método simplex, identificamos el mayor valor positivo en la fila de ZJ, porque estamos hablando de un caso de maximización y respecto a los parámetros que había establecido anteriormente, se debe seguir eso. Observamos que nuestra fila de ZJ menos CJ menos ZJ, observamos que nuestro mayor valor positivo es el 45. Esta corresponde a nuestra columna pivote. Procedemos entonces a hallar nuestra fila pivote. Para hallar la fila pivote se dividen todos los términos que se encuentran, todos los términos independientes entre los términos que se encuentran en la columna pivote. Para nuestra primera fila debemos dividir 480 entre 240, o sea, entre 2, perdón, 480 entre 2, 480 entre 2 de igual forma en la segunda fila y 480 entre 4 en la tercera fila. Para poder solucionar nuestra fila pivote debemos escoger el número que resulte el número menor positivo de estas divisiones. Observamos que al dividir 480 entre 4 tenemos un valor de 120, siendo este nuestro valor menor. Entonces esta corresponde a nuestra fila pivote. El número que se encuentra entre la intersección de la fila pivote y nuestra columna pivote será nuestro elemento pivote. Como había dicho anteriormente, nuestro elemento pivote corresponde a 4. Pero ¿qué sucede? Debemos tener en cuenta que este número debe ser igual a 1, entonces tenemos que convertirlo, dividiendo toda esta fila entre el mismo número de tal forma que nuestro 4 se convierta en un 1. Se sustituyen también las variables que se encontraban en las variables básicas, pues el 0 y ese 3 que se encontraba aquí se sustituye por los valores que se encuentran en ZJ, en ZJ y X3.
O sea, 45 y x3 pasa a estar aquí. Teniendo en cuenta lo que había dicho anteriormente de que este valor debe ser igual a 1 y debíamos convertirlo, al momento de realizar la división de nuestra fila pivote entre 4, obtenemos que nuestra nueva fila pivote queda escrita de la siguiente forma. Procedemos entonces a llenar nuestra tabla. Debemos recordar que todos los valores que se encuentran por encima y por debajo de nuestro número pivote, nuestro elemento pivote, deben ser iguales a 0. Y realizamos un método de eliminación de Gauss-Jordan multiplicando por el simétrico de la fila pivote y se lo sumamos a la fila que deseamos eliminar o hacer 0 en la columna pivote. O sea, en este caso debemos eliminar este 4, porque este 4 debe ser igual a 0. Entonces, el número simétrico de 4 sería menos 4. Multiplicamos toda la fila pivote por ese menos 4, de tal forma que aquí nos quede un menos 4 y al momento de sumarlos el valor sea 0. Menos 4 por 1 medio más 2 igual a 0. Menos 4 por 1 medio más 2, 0. Menos 4 por 1 menos 4 más 4, 0. Menos 4 por 0 más 0, 0, menos 4 por 0 más 0, 0, menos 4 por 1 cuarto, menos 4 por 1 cuarto más 1, 0, y menos 4 por 120 más 480 igual a 0. De igual forma tomamos nuestra fila S1, aquí observamos nuestros valores en la fila S1, multiplicamos la fila pivote por el número que deseamos eliminar de esa fila. O sea, en este caso tenemos que convertir este 2 en 0. O sea que toda nuestra columna pivote será multiplicada por menos 2. Menos 2 por 1 medio más 2, 1. Menos 2 por 1 medio más 6, 5. Menos 2 por 2, menos 2. Más 2, 0. Menos 2 por 0, 0 más 1, 1. Menos 2 por 0 más 0, 0. Menos 2 por 1 cuarto más 0 menos 1 medio. Menos 2 por 120 más 480, 240. Ya teniendo estos valores procedemos a pasarlos a la tabla, en donde observamos todo cómo cambiaron nuestra fila de S1 y nuestra fila de S2. Ahora, todos estos valores de ZJ los hallamos de la misma forma como se halló al comienzo, o sea, 0 por 1 más 0 por 0 más 45 por 1 medio, 45 medios. 0 por 5, 0 más 0 por 0 más 45 por 1 medio, 45 medios. 0 por 0 más 0 por 0 más 45 por 1, 45. 0 por 1, 0 más 0 por 0, 0 más 45 por 0, 0. 0 por menos 1 medio más 0 por 0 más 45 por 1 cuarto, 45 cuartos. De esta forma llenamos nuestra fila de ZJ y así de igual forma, y eso mismo hacemos con el término independiente, donde 0 por 240 más 0 por 0 más 45 por 120 nos da 5400. Ahora, debemos llenar nuestra fila de ZJ, simplemente restando los valores que se encuentran en ZJ menos los valores que se encuentran en CJ menos los valores que se encuentran en ZJ. 5 medios menos 45 medios menos 20 es menos 5 medios. 20 menos 45 medios, menos 5 medios. 35 menos 45 medios, 25 medios. 45 menos 45, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 45 cuartos, menos 45 cuartos. Observamos que en esta construcción de la tabla de la primera iteración, en las variables de decisión, o sea, en las columnas de x1, x2 y x3, observamos que tenemos un valor positivo, lo que significa que debemos realizar una segunda iteración para poder conseguir una solución óptima. O sea que volvemos a hacer el mismo procedimiento
Aquí escogemos en la fila de CJ menos ZJ nuestro mayor valor positivo, porque estamos hablando de un caso de maximización. Conseguimos nuestra fila pivote, después conseguimos nuestra columna pivote de la misma forma, dividiendo cada uno de los términos independientes por los elementos que se encuentran en la columna pivote, o sea, 240 entre 5, 0 entre 0 y 120 entre 1 medio. Observamos que al momento de hacer estas divisiones nuestro menor valor positivo es el 48, o sea, en nuestra fila 1, y esta sería nuestra fila pivote. El elemento que se intersecta entre la fila pivote y la columna pivote es nuestro elemento pivote. Aquí lo había dicho anteriormente, nuestro elemento pivote es 5 y de igual forma se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Volvemos a intercambiar las variables que se encuentran en esta parte con las variables que se encuentran en esta parte. O sea, el 0, S1 que se encontraba aquí pasa a ser 35x2. Observamos entonces también que nuestra fila pivote no corresponde, nuestro elemento pivote no es igual a 1, entonces debemos convertirlo dividiendo toda nuestra fila pivote entre este elemento. Lo que había dicho anteriormente, al dividir toda nuestra fila pivote entre 5, obtenemos que x1 pasa a ser un valor de 1/5, x2 donde estaba el 5, al dividir 5 entre 5 obtenemos 1, aquí obtenemos un valor de 0, en S1 1/5, en S2 0 y en S3 menos 1/10 y nuestro término independiente pasa a ser 48. Observamos que todos los elementos que se encuentran en la fila S2 son iguales a 0, lo que significa que aquí no debemos realizar ninguna eliminación de Gauss-Jordan. Sin embargo, en nuestra tercera fila sí debemos hacerlo, porque nuestro 1 medio debe ser igual a 0. Aquí observamos la fila que había indicado anteriormente. Aquí encontramos los valores de esa fila y los debemos dividir por el número que queremos convertir en 0. En este caso el 1 medio queremos convertirlo en 0, o sea que multiplicamos toda la fila pivote por ese número, por el simétrico de ese número. O sea, el simétrico de 1 medio sería menos 1 medio. Menos 1 medio por 1/5 más 1 medio sería igual a 2/5. Menos 1 medio por 1 es igual a menos 1 medio más 1 medio 0. Menos 1 medio por 0 más 1, 1, menos 1 medio por 1/5 más 0 menos 1/10, menos 1 medio por 0 más 0, 0, menos 1 medio por menos 1/10 más 1/4 3/10, menos 1 medio por 48 más 120 igual a 96. Aquí obtenemos nuestros nuevos valores que serán escritos en la fila de X3. Aquí vemos los valores que acabamos de hallar. Y observamos aquí observamos los valores que acabamos de hallar, pero debemos hallar nuestra columna ZJ, esta columna que se encuentra hallada. Esta columna, ¿cómo se halla? De la misma manera, 35 por 1/5 más 0 más 0 más 0 por 0 más 45 por 2/5 obtenemos que da 25. 35 por 1 más 0 por 0 más 45 por 0, 35. 35 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 45 por 1, 45, 35 por 1/5, más 0 por 0, más 45 por menos 1/10, 5 medios, 35 por 0, 35 por 0, 0, más 0 por 0, más 45 por 0, 0. De igual forma llenamos estas dos columnas. Aquí obteniendo así nuestra fila de ZJ. Ahora procedemos a hallar nuestra fila de CJ menos ZJ, en donde restamos todos los valores que se encuentran en ZJ menos los valores que se encuentran en CJ menos los valores que se encuentran en ZJ. 20 menos 25 menos 5, 35 menos 35, 0, 45 menos 45, 0. Bien, observamos entonces que todos los valores que se encuentran en nuestras columnas de variables de decisión en la fila de ZJ son menores que 0, son negativos,
o son iguales a 0. O sea, esto significa que en este momento dejamos de iterar, porque ya nuestra tabla nos está dando una solución óptima de maximización. En los resultados arrojados en la tabla se observa que x1 es igual a 0 porque no se encuentran las variables básicas, x2 es igual porque no se encuentran las variables básicas, x2 es igual a 48, y x3 es igual a 45. Evaluamos en la función objetiva del problema original 20x1 más 35x2 más 45x3, que es igual a 20 multiplicado por x1, que es igual a 0, más 35 multiplicado por 48, más, perdón, aquí hubo un error, x3 es igual a 96. Reemplazamos 45 por x3, que es igual a 96, y obtenemos un término independiente de 6000, que aquí se observa en la tabla, en la fila de ZJ, nuestro término independiente es igual a 6000. Esto es que 6000 es la máxima utilidad que la compañía obtendría si decide producir las cantidades indicadas.